Gracias por retornar con nosotros y permitimos salude a nuestro público y le saludamos y damos la bienvenida al amigo Juan Valdés. Bienvenido, profesor. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas noches, feliz Navidad. En Sí. nombre del Y no es en enero que estamos. Bueno, pero estamos ya al final, comenzando el año. Señores, en nombre del colectivo ciudadano por la calidad educativa, el cual presido, quisiera conversar con ustedes sobre qué pasó durante el año 2025 con la educación dominicana. ¿Dónde estamos hoy? ¿Hacia dónde va la República Dominicana si nuestro sistema educativo continúa a la deriva? El filósofo Séneca decía que no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Y una de las principales problemáticas de la educación dominicana es que obviamente no sabe a dónde va. Pero en el tema, Juan, antes de entrar a esa materia que es la que fundamentalmente queremos abordar contigo, me gustaría ver que se ha anunciado, tú has difundido también, la idea de un conversatorio que tendrás esta semana junto a 4 importantes oradores. Sí. Un debate. ¿De qué trata? ¿Es un tema particular, un tema único? ¿Es un tema educativo o es diverso el escenario de...? Este debate nacional va a tratar sobre toda la problemática que hoy en día afecta a la República Dominicana. Hay una idea muy clara, la indefensión inducida. ¿Qué es lo que impide que el pueblo dominicano se libere de toda la corrupción, de todo el atraso, la pobreza que le afecta y le ha afectado por décadas? Ese es un fenómeno que en psicología social se llama indefensión inducida. Cuando la gente piensa que le es imposible resolver sus problemas o los problemas de la sociedad. Para poder salir de ese fenómeno, usted tiene que entender cuál es la raíz y cuáles son los principales actores que generan precisamente ese estancamiento de la sociedad dominicana. Y en este debate vamos a discutir precisamente desde 4 perspectivas distintas: la salud, la justicia, la educación, los problemas políticos y económicos. ¿Qué ha pasado en la República Dominicana? ¿Dónde estamos y cómo es que vamos a salir del estancamiento, el atraso y la corrupción que arropa a la sociedad dominicana? Quien no entiende su problema no puede nunca resolverlo. Y al pueblo dominicano ya hay que empoderarlo. Nosotros, en mi caso, hemos iniciado el movimiento Nepal RD, que es un movimiento que... Explica lo de Nepal. Bueno, ¿Por qué Nepal? Bueno, Nepal fue el país donde toda la ciudadanía se levantó a exigirle a sus mandatarios, a sus gobernantes y a tomar la ciudadanía en sus propias manos, la defensoría de sus derechos. Sí, pero eso tuvo un elemento motor. Es la generación Z que está movilizando estos movimientos, a lo cual yo creo que Barack Obama se le adelantó en aquel momento con las primaveras que promovió. Hoy se ven fenómenos que son como un reflejo de lo que en aquella ocasión se quería plantear. Pero yo no veo a la generación Z de República Dominicana en eso. No, no es necesariamente la generación Z solamente. Tú estás hablando de un país con una cultura distinta a la dominicana. Aunque el movimiento se llama Nepal RD, la idea no es ir a asaltar, a matar, a golpear a quienes dirigen el país, no. La idea es tumbar el gobierno. No, esa no es la idea. La idea es levantar la conciencia del pueblo y recordarle, empoderarle, energizarle, para que juntos reclamemos justicia. El derecho que tenemos todos los dominicanos a una educación de calidad, a una salud de calidad, a una remuneración y a una vida digna. Eso aquí ya se ha olvidado. Yo le decía a mis amigos, les recomendaba un libro del psicólogo cognitivo Bruce Levine que se titula Párate, levántate. Y ese libro te explica cómo la corporatocracia oligárquica le impide a países como este mejorar y a la gente salir del círculo vicioso de la pobreza. Yo creo que aquí ya la corrupción, la inequidad y la injusticia han llegado al límite. Nosotros estuvimos el domingo frente al Palacio de Justicia con un gran grupo de personalidades y personas de la sociedad dominicana
reclamando justicia por el caso Senasa. Y ya había gente diciendo que había que dispersar la multitud a bombazos. Y otros cuestionando que si por cada caso de corrupción se iba a ir al Palacio de Justicia a protestar. Y yo les digo que eso es exactamente lo que tenemos que hacer los dominicanos. Fíjense, quienes han arruinado este país apuestan a una sola cosa, a que los dominicanos no somos capaces de unirnos, no somos capaces de luchar. Y que nosotros como pueblo no tenemos la capacidad de unirnos para defendernos de nuestros opresores. Durante muchos años en la historia este país fue oprimido por otras naciones, pero ahora la opresión no es internacional, la opresión es local. Pero no es opresión, porque yo lo que percibo, corrígeme por favor Juan, que respeto tu talento y tus condiciones, porque yo lo que percibo es que este país o se endrogó durante 5 años o se anestesió o estaba borracho, porque aquí durante 5 años no se hizo absolutamente ningún tipo de protesta y lo que decíamos algo éramos mal vistos y todavía somos mal vistos. Los pocos que en los medios, bueno, Jaime lo sabe, que teníamos una posición crítica al gobierno. Yo hoy he decidido quedarme callado porque ya hay tantas voces. Por ejemplo, yo vi a Participación Ciudadana hoy y la verdad que por fin despertaron. Bueno, es que yo creo que lo que hay que levantarse, contra lo que hay que levantarse, es contra los hechos y las figuras específicas. Hablar del gobierno es generalizar. Y a veces el sofisma de la generalización es parte del problema. Lo primero es que nadie puede hablar en contra de la protesta en este país porque es un derecho constitucional. Tu pregunta es, ¿cómo es que durante años? Tú estás hablando de 5 años. Yo te diría de décadas. Este no es un problema de los pasados 5 años. Este es un problema que lleva décadas en la República Dominicana. La incapacidad del pueblo de reclamar, de liberarse de sus opresores y de rendirse ante la corrupción es el primer problema. Tú preguntabas, ¿cómo pasa eso? Es bien sencillo. Pero antes de que entre ahí, Juan, me vas a explicar cómo pasa eso, pero tú dices de décadas. Pero sí, yo vi una manifestación trascendente que sacó al PLD del poder en la Plaza de la Bandera. ¿Marcha Verde? No, Marcha Verde quedó en el pasado, pues eso fue en el 17. Pero esa se diluyó. Pero yo vi la Plaza de la Bandera, claro, con un propósito y sacó al gobierno del PLD del poder. Bueno, te reitero, el tema aquí no es de 5, 6, 7, 10 años. Okay. La conducta social, hay un gran escritor, Gustave Le Bon, 1896, su libro, La jauría salvaje, cómo se comportan las masas. Luego en 1908, Edward Bernays, el sobrino de Sigmund Freud, que fue el que inventó la propaganda, la publicidad, el control mental de las poblaciones. Todo esto es utilizado hoy en día dentro de una ciencia que se llama la ingeniería social. La ingeniería social es la ciencia especializada en el control mental de las poblaciones, de las sociedades. ¿Qué le impide a la República Dominicana, al pueblo dominicano, sabiendo que le están robando, que le están engañando, que le están impidiendo vivir una vida digna, unirse y reclamar? Esas herramientas de ingeniería social que se utilizan a nivel de los medios de comunicación. Hay un filme mexicano muy famoso que yo siempre les recomiendo a la gente, que se llama La dictadura perfecta. Que es bueno que lo vean esta Navidad si no lo han visto en Netflix o en YouTube, para que entiendan cómo se controlan. Entonces tú me decías que eso es un tema de los últimos 5 años. Yo creo que no, esto es un tema ya aprendido. ¿Cómo tú te liberas de esto? Lo primero es con la capacidad de un grupo decidido a enfrentarlo. A la gente se le olvida que la Trinitaria comenzó con 3. Sí. Y mucha gente cree que para poder salvar este país hay que congregar gran número de personas, grandes masas. Eso llega y eso va a llegar en su momento. Pero aquí los ciudadanos más responsables, más capaces y más decididos, tenemos que unirnos para empezar a hacerlo ya. Ese debate del próximo jueves que vamos a tener, precisamente se trata sobre esto. Lo primero es que la gente tiene que entender que sí es posible vencer la corrupción, sí es posible salir de la opresión y sí es posible unirnos
No tiene sentido, si Dios nos da una sola vida, que usted se resigne en esta única vida que Dios nos da a darse por vencido. Esa es una premisa básica. Usted solo va a tener una vida. Y usted darse por vencido en esta vida y aceptar que aquí ya todo se arruinó, es un pensamiento incorrecto. Y es una actitud realmente, en términos psicológicos, de indefensión inducida. Mientras gente como ustedes estén dispuestos a decir la verdad, a enfrentar lo mal hecho, no te preocupes, Ángel, si te tildan de que tú estás atacando a nadie. Yo te puedo decir a ti algo importante. Este es mi gobierno. Y yo he sido un crítico férreo de lo que está mal hecho en el gobierno. Porque mi compromiso es con lo correcto, con la democracia, con la verdad, no con un presidente, no con un partido, no con un grupo político. Uno se hace la idea de que nuestros dirigentes van a hacer las cosas como se le promete a uno. Pero al final, si no lo hace, usted tiene la responsabilidad de enfrentarlo. ¿Qué es lo que mucha gente acá lamentablemente a veces se compromete? ¿Tú sabes cuál es la respuesta a tu pregunta? ¿Qué es lo que explica por qué aquí quienes han debido enfrentar todo lo mal hecho y resolver las problemáticas dominicanas no lo han hecho? Es una sola explicación: la falta de liderazgo. Aquí realmente tenemos una crisis de liderazgo en la República Dominicana. Pero el 28 pinta un punto de inflexión en el liderazgo político del país. No es donde solo... tendrá que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Pero un cambio fue lo que nos un cambio fue lo que nos prometieron. Sí, pero el cambio era la reversa y no nos lo explicaron. Pero es un cambio de primera para segunda. ¿Tú sabes cómo tú puedes garantizar que en 2028 realmente haya algún tipo de transformación o cambio? Con el empoderamiento de la ciudadanía. Eso es claro. Lo único que garantiza. Señores, no crean en lo que ningún político les dice. Crean en lo que los políticos hacen. Andrew Carnegie, una figura del siglo pasado muy famosa, decía siempre esto: al pasar de los años yo he aprendido a creer muchísimo más en lo que la gente hace y muchísimo menos en lo que la gente dice. Entonces, PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, cual sea, lo único que va a garantizar que en este país las cosas cambien es el activismo ciudadano. No es un partido político, no es un candidato presidencial, no es una fuerza política. Eso no es lo que va a cambiar este país. Quienes podemos garantizar que quien sea, que sea el presidente o el partido que gobierna este país, haga su función, cumpla con su trabajo, somos nosotros los ciudadanos. Lamentablemente, Ángel, tú hablabas de Marcha Verde, hablabas de Participación Ciudadana y de muchos otros movimientos que en su momento nos han fallado. Por eso yo insisto en que la ciudadanía... Son dos fracasos consecutivos, porque lo de Marcha Verde terminó constituyéndose en un fiasco. Y en el caso de la marcha, que eran más o menos la misma gente de Marcha Verde, de la Plaza de la Bandera, después del cambio de gobierno, lo que buscaban era cargo en el gobierno. Claro, por eso te insisto en que la ciudadanía tiene que empoderarse. Aquí hay un problema cultural histórico muy serio, que es el caudillismo. Los dominicanos tienden a creer e idolatrar a una figura, a una sola figura, y no se empoderan ellos mismos. Yo les digo a los maestros siempre que aquí hace falta más pastores y menos ovejas. El problema de la República Dominicana, como les he dicho en otros programas, es que el dominicano tiende a idolatrar y tiende a hacer del otro un caudillo. ¿Pero eso de dónde viene? De la escuela. El sistema educativo dominicano ha fracasado en lograr que los ciudadanos dominicanos tengan la autoestima suficientemente alta. Claro, eso es sistemático. Se les somete a una pobreza extrema en la escuela, a mala alimentación, a malos libros de texto, a un contexto que no es conducente a situaciones significativas de aprendizaje. Y el niño dominicano sube primero con un complejo de pobreza y luego con la autoestima en el suelo y con lo que se llama un enfoque de déficit, de que siempre le falta. Eso tiene un peso psicológico en la autoestima y en la actitud del pueblo dominicano. Por eso ya cuando son adultos, por el dinero, hacen cualquier cosa. Porque crecieron con una necesidad. Inclusive, mira, gran parte del fenómeno de la corrupción viene de ahí. De que la gente crece, muchos de los que ocuparon posiciones
políticas acá y luego fueron conocidos como muy corruptos, a pesar de haberse robado cientos de millones de pesos, no paraban, porque en su mente todavía tenían esa mentalidad de que algo les faltaba. Eso se cría, eso se educa, eso viene inclusive desde la escuela. Pero si tú quieres salvar este país, el primer paso es generar mejores líderes. Señores, aquí no tenemos buenos líderes. Pero eso tarda muchos años. Pero hay que empezar, porque vuelvo a lo mismo. Aquí hace falta ¿Y mucha... qué hacemos mientras tanto? Lo que estamos haciendo ahora, lo que ustedes están haciendo, En educar. ese orden de qué hacer, reitera, por favor, qué significa, porque nos quedamos en el tema de el movimiento Nepal RD. El movimiento Nepal RD es un movimiento que intenta empoderar a la ciudadanía dominicana para que se haga realmente la responsable de fiscalizar. De su propio futuro. No, y de fiscalizar lo que pasa en su país. Caso Senasa. ¿Cómo es que aquí la CISARRIL nunca se dio cuenta de lo que estaba pasando? Caso Senasa. ¿Cómo es, en causa igual que ¿Cómo es que aquí, teniendo un consejo directivo el Senasa, nadie del consejo supo involucrarse? Algo aún peor. ¿Cómo es que teniendo una Contraloría General de la República y una Dirección General de Compras y Contrataciones? Cámara de Cuentas. No, porque la Cámara de Cuentas va en es posterior, pero me refiero. Sí. Mira, algo importante. No va obligatoriamente. Mira, algo importante. De seguridad del Estado, pero no, pero algo sencillo. Mira, algo más el sistema de control que está procedimental. La ley de... Es que tenemos una situación que es complicidad. Pero ahí es donde voy. La ley de control interno y auditoría del Estado, es muy buena, que es la que regula en el ministerio. Buena. Sí, la ley es buena. El punto es lo que él dice. Bueno, la ley de control interno y auditoría le da la potestad al Estado de fiscalizar un centavo que se desembolse. ¿Cómo aquí se desembolsaron miles de millones de pesos? ¿Y los bancos? ¿Cómo los recibieron? Porque cuando tú vas a comprar un vehículo a un dealer y si tú lo quieres comprar en efectivo, no te lo venden. Tú tienes que hacerlo a través de un banco y el banco, a ti te depositan $10,000 de Estados Unidos sí, y duran 5 días. Sí, sí. Que investigando, pero aquí te piden papeles. ¿Quién? Todo. Te piden pruebas, lo que sea. Sí. Pero vuelvo al tema de que el pueblo dominicano, a través del movimiento Nepal RD, lo que intentamos hacer es empoderar al pueblo dominicano de la fiscalización, el seguimiento y el sometimiento a la justicia de quienes realmente engañen o desfalquen al pueblo. O sea, si aquí la Contraloría no funciona, porque aquí la Contraloría General de la República debería estar también en ese expediente. Claro. Porque ellos son los responsables y del desembolso. Y la CISARRIL también. Y la Dirección General de Compras y Contrataciones. No, porque ellos no entran porque es un organismo descentralizado. Contrataciones no entra, pero sí el consejo. Yo no sabía que Senasa tenía un consejo. Claro, pero no es... Y no compras y contrataciones sí entran, porque se supone que todas las compras públicas deben ser fiscalizadas. Están exentos. ¿Exentos de? De la participación de compra y contrataciones, sí. Tú dices que el Senasa sí estaba en el artículo 6 de las excepciones de compras y contrataciones. Está exento, tiene su propio mecanismo de compra y contratación. Eso tendríamos que revisarlo, sí, porque realmente no lo creo así. Quizás tú puedes decir que algunos procesos estaban dentro del marco del artículo 6 de la ley de compras. Ahora, donde no te equivocas es en Contraloría y en CISARRIL. Sí, tienen que estar. Y un consejo que es el que aprueba todo lo que hicieron. Pero, porque yo te voy a decir una cosa. Si el consejo aprobó todo eso que hizo Jacín, a Jacín hay que soltarlo. Si el consejo le aprobó. Y una pregunta, ¿a quién le entregaba Jacín todo ese dinero? No, eso era dinero propio. Señores, lo que pasa es que aquí, eso es parte del problema que tenemos con la corrupción y con la incapacidad del pueblo dominicano de liberarse de sus opresores, que como tú dices, son opresores locales. Sí, claro. No es una potencia extranjera que ha venido a invadirnos y a arruinarnos. Son grupos pequeños dominicanos que creen que van a estar impunes toda la vida. Se les olvida que son simples seres humanos y que los humanos somos frágiles. Con cualquier cosita colapsamos. Parece que no tendremos mucho tiempo para hacer una evaluación del año porque es complicado. Pero yo te puedo hacer una evaluación rápida de educación, muy breve. Pero antes de que entremos ahí, para que hagamos primero una pausa, me gustaría conocer tu opinión de
el ejercicio de nuevo, que estaba fuera de agenda, fuera de escenario, prácticamente ya creía que se iba a quedar todo como está, la fusión de los dos ministerios de educación. Bueno, ¿Por qué se retoma de nuevo? Y he visto a ADP manifestar que va a protestar y que va, pero yo no creo que sea suficiente con protestar. Bueno, nosotros en el Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa hay una serie de organizaciones del país y muchos otros, inclusive de los partidos políticos, están abiertamente en contra de esta propuesta de fusión. Lo primero es que, en mi opinión, esta propuesta de fusión no es más que un distractor. Explíquese, Porque profesor. la propuesta de fusión ya se había olvidado, se había almacenado. Viene el escándalo de Senasa y, en mi opinión, ya en términos de ingeniería social y de control de la población, se lanza una propuesta que no tiene sentido, que no tiene fundamento, que es un serio problema si se aprueba, como un distractor para robar energía a la atención del pueblo sobre el tema Senasa. Eso se va a enviar al Congreso, por eso no tiene forma de aprobarse. Ya está en el Congreso. Bueno, se envió al Congreso, de hecho, el 11 de diciembre, pero no hay forma de aprobarlo porque primero no cumple con los principios de racionalidad de la ley orgánica de la administración pública. Segundo, no cuenta con ningún estudio, investigación ni análisis de factibilidad que lo sustente. Tercero, no se produjo una consulta abierta con especialistas realmente en el área. La comisión presidencial que analizó esto está más compuesta por empresarios del sector privado que representan a grupos universitarios que por especialistas en educación escolar sobre todo. O sea que ni siquiera fue un ejercicio democrático ni técnico. Por otro lado, si tú te vas al artículo 7 de esta ley... Atención librada, Larissa, por favor, Sí. tú lo tienes Mira, en imagen. primero, el artículo 7 de esta propuesta que está ahí en pantalla propone simplemente cambiarle los nombres a los viceministerios y convierte al viceministerio, al Ministerio de Educación Superior, ¿En al un MESID, viceministerio? en un viceministerio. Es correcto. Y a los otros 5 viceministerios les cambian los nombres. O sea que no hay ni una reducción del tamaño del Estado, ni hay una reducción de duplicidades, ni hay un ahorro de dinero, ni hay ninguna evidencia de que a través de estas propuestas se pueda mejorar la calidad educativa dominicana. Pero el peor problema que tiene esta propuesta de proyecto de ley es que en el artículo 15, si lo pueden poner en pantalla otra vez, está asaltando los fondos del 4% para la educación para financiar las universidades. Aquí dice, el gasto público anual del sistema educativo dominicano en todos sus niveles sería equivalente a un 16% del gasto público total o un 4% del Producto Interno Bruto. En la ley que está vigente no habla de todos los niveles. No, pre-superior. Preuniversitario. O sea que el 4% le corresponde a las escuelas públicas. Sí, claro. Aquí quieren tomar el 4% para financiar las universidades, sin ningún tipo de fundamento ni estudio que lo valide. O sea, está violando los principios de la ley orgánica de administración pública que los requiere. Por otro lado, se elimina el Consejo Nacional de Educación, que es el que regula la educación dominicana, y se convierte en un consejo consultivo y le da a la figura del ministro únicamente todo el poder de decisión sobre la educación superior y la educación escolar. En este momento, la educación dominicana atraviesa su peor crisis de este siglo. Esa es una propuesta que, además de carecer de rigor científico, porque te habla de fusionar un enfoque pedagógico, que es el escolar, con un enfoque andragógico, que es el universitario, y en términos científicos, eso requeriría un enfoque metagógico. Y la metagogía no se ha desarrollado en la República Dominicana. Encima de eso es un asalto, es simplemente un intento de asaltar los fondos que les corresponden a las escuelas. Escuelas que no tienen ni un buen desayuno, ni un buen mobiliario, ni buenos equipos, ni una buena infraestructura, ni buenos libros, ni buenos programas de capacitación. Y usted quiere quitarle a las escuelas públicas, muchas de las cuales todavía tienen letrinas, que no tienen agua, los fondos para dárselo al sector universitario. Esto para mí es un distractor. Esto ni siquiera se sometió al Congreso para que fuera aprobado, sino para que llamara la atención. Explícate en esa parte. ¿Por qué insistes en ese concepto? ¿Qué capacidad hay en el gobierno? ¿Qué equipo? Porque yo tengo entendido que el asesor de comunicación ya no está con el gobierno.
Porque, el colombiano está fuera después de haberse dominicanizado, es que, está fuera. Ángel, a mí no me puede realmente caber en la mente que esto lo hayan hecho profesionales. Es un disparate tan grande, patrón. Pero esto es un disparate que no tiene sentido. Esto es un disparate tan grande que, siendo la educación una ciencia, te envía un proyecto de ley al Congreso para modificar la estructura del sistema total educativo dominicano sin un solo estudio, sin una sola investigación, sin un solo análisis de factibilidad. Esto es una cuestión de muchachos, primero. A partir de ahí se jodió entonces la posibilidad de innovación. Es que no en la pueden educación hablar de superior, calidad. Se jodió todo esto. Oye, ese es el pero concepto. es que no pueden hablar de... Para mí esto, te insisto, es un distractor. Porque esto fue diseñado para que se rechazara en el Congreso, pero que a la vez acumulara toda la atención de todos los sectores a los cuales les importa la educación, y que eso generara una distracción de la energía que tiene todo el pueblo en el SENASA. Porque yo no puedo creer que esto se haya enviado al Congreso sabiendo que hay una comisión permanente de educación en la Cámara de Diputados y en el Senado para que esto se aprobara. Si los legisladores de este país aprueban esto, el pueblo dominicano debe salir a las calles en huelga indefinida, porque ya a la franca sería un crimen contra... Mira, esto sería el SENASA de la educación dominicana. ¿Cómo? ¿Y el SENASA de la educación no es el INAVIE? El INAVIE es un componente, uno de 5 institutos descentralizados. No, el INAVIE no como institución, sino el caso judicializable INAVIE. Ah, no, por aquí se han dado ya Ese no es el denuncias. SENASA de la educación. Ese es un pedacito. El gran problema de la educación dominicana estaría en esta fusión, porque la educación dominicana hoy en día es la peor de América Latina, en todas las pruebas. Sí, en todas las pruebas locales e Eso hace, internacionales. patrón. Sí, sí. Pero es que todas las pruebas locales e internacionales te dicen que estamos en el último lugar en ciencias, en matemáticas, No, ese en último comprensión análisis que tú lectora. hiciste es mortal. No, pero es que eso es algo muy básico. Con los niveles de evaluación te voy que a están poner pasando algo estos sencillo. muchachos. Hoy la cobertura escolar es inferior a la del año 2019. Es increíble. Hoy tenemos menos estudiantes en la escuela que en 2019. Cuando la población es Hoy, mucho mayor. la calificación de pruebas nacionales en este país Es menor. es 58 puntos. O sea, los estudiantes dominicanos no llegan ni a 60 en las Pero pruebas a mí me nacionales. asusta eso. No te asustes porque es la realidad. Agárrate fuerte. Hoy tú tienes más de 500,000 de niños dominicanos fuera de la escuela porque no hay suficientes escuelas construidas. Y el presupuesto de construcciones escolares de este año, al día de hoy, más del 40% ni siquiera se ha ejecutado, faltando días para terminar el año. O sea, le niegan a más de 500,000 de niños el derecho constitucional a la educación. Y tú te vas a una escuela pública, tú que a veces me cuestionas, mira que los maestros son malos. ¿Y tú crees que un maestro que solo ejerce 30% de efecto en la calidad educativa puede hacer un mejor trabajo en las condiciones en que operan las escuelas públicas dominicanas? Eso es un relajo. Eso es una falta de respeto al pueblo dominicano. Si Pero este país tuviera pantalones, hace rato que el pueblo dominicano estuviera en huelgas indefinidas en las calles. Pero es que esto es un tema que aquí no puede ya seguir solapándose. Señores, aquí lamentablemente están condenando a la juventud dominicana a un ciclo eterno de pobreza. Recuerden que estamos en la era del conocimiento, en la era de la inteligencia artificial, en la era de la globalización, en la era digital. Y los estudiantes dominicanos, su calificación promedio en pruebas nacionales es 57.6. Ni siquiera llegan a 58. Entonces tú en off me dijiste que se está aplicando las 10 reglas de comunicación, la número 3 de las 10 Ajá, reglas la de- estratagema de Noam Chomsky de control mental de las poblaciones, que es crea un problema para distraer de otro problema más grande. Esto de esta propuesta de ley es algo tan ridículo que yo tengo que pensar que no es simplemente más que una estrategia de manipulación mediática para distraer tiempo y energía del tiempo del SENASA, y del sustituir- problema del SENASA. Así es. Porque si no es así, y esto realmente lo enviaron al Congreso para que fuera aprobado, van a tener al pueblo dominicano en las calles a partir de enero y van a tener a toda la clase docente en las calles. Y yo invito a todos los padres, las madres, tutores de este país a que vayamos frente al Congreso y al Palacio Nacional a protestar en rechazo a la propuesta de fusión del MINER y el MESID, porque es a sus hijos y a sus hijas que le están robando el futuro
y las esperanzas de vida. Usted estuvo el Vamos a domingo hacer, en la multitud. vamos a hacer Yo una, estuve el domingo en el Palacio de Justicia. vamos a hacer una breve Oiga, pausa. padrón. Vamos a hacer una breve pausa, Juan, y regresamos para que hagamos un ejercicio, aunque breve, porque tú vas a tener que volver, de la evaluación del año 2025. Tú fuiste crítico, aunque luego entendiste que había que hacer un esfuerzo e iniciar el año escolar, pero luego como que todo le ha dado en la cara. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, vamos a permitirle a Juan, por favor, que nos haga una evaluación en el área de educación del año 2025. Empecemos con el estudiantado dominicano, que es el centro de todo el sistema educativo. No tenemos mejores calificaciones, no tenemos mejores condiciones de bienestar estudiantil. Y las esperanzas de nuestros estudiantes son muy bajas. El egresado del sistema educativo dominicano hoy tiene serias dificultades para ingresar a la universidad y tiene usualmente que atravesar un año de estudios propedéuticos para ponerse al día. O sea que estamos graduando un bachiller que a la vez es un analfabeto funcional, porque apenas habla un solo idioma, que es el idioma español. No sabe una segunda lengua. O sea, está realmente en la condición hoy en día de analfabetismo funcional. Hablemos de los docentes. Al día de hoy han pasado 7 años sin que sean evaluados los docentes. La gente te dice que tenemos buenos docentes, que tenemos malos docentes, pero nada de eso usted lo puede aseverar sin una evaluación científica de desempeño docente. Pasó todo el año 2025, se comprometieron a iniciarla y lo que la han iniciado es con una actualización de datos en la base de datos de recursos humanos del Ministerio de Educación. Esperemos que en 2026 sí realmente se evalúe a los docentes. ¿Por qué? Porque si usted no tiene un diagnóstico de las necesidades formativas de los docentes, usted no puede mejorarlos. Nuestros docentes tienen que mejorar, pero para mejorar necesitan un diagnóstico de sus necesidades de capacitación. Vámonos a lo que es el derecho a la educación. Hoy, más de 500,000 de niños no tiene cobertura escolar en la República Dominicana. O sea que se le niega el derecho constitucional a la escuela. Vámonos ahora a lo que es la escuela como institución en la sociedad. No existen políticas socioeducativas que conecten la escuela con la comunidad, con la sociedad, con el trabajo. El estudiante dominicano se gradúa para convertirse en un nini, ni estudia ni trabaja, porque no tiene la educación necesaria para hacerlo. Cuando hablamos, por ejemplo, de cómo se refleja la violencia de la sociedad en la escuela, tampoco tenemos herramientas para poder combatirlo porque no hay políticas socioeducativas. Tú te vas a una escuela pública común de este país y no tiene agua. Dan la materia de ciencias naturales, pero no tienen laboratorios de ciencias. Tenemos politécnicos, pero no tienen laboratorios. O los que tienen son obsoletos. Los sistemas de supervisión y control de la calidad de la educación no son eficientes. Al final, lo que tenemos es la peor crisis educativa que haya tenido la educación dominicana en este siglo. Continuamos así a pesar de que se tiene un presupuesto que va a ser en este próximo año de más de 350,000 millones de pesos. O sea, estamos lamentablemente en una crisis generalizada de la educación escolar. Y eso solo lo salva el activismo social. Padres, madres, tutores y amigos de la escuela deben ya empoderarse, acercarse a la escuela y unirse para reclamar su derecho constitucional a la educación. ¿Es difícil mejorar la educación dominicana? No, es muy simple. Tienen el presupuesto, ahí está. Tienen las normas, tienen las regulaciones, los procedimientos y las necesidades están claramente identificadas. Hoy faltan más de 5,900 aulas. El 93% de los niños dominicanos
no tienen ningún equipo informático en la escuela. O sea, no hay un computador, no hay una tableta. Hoy llegamos al final de 2025 y hay un déficit de 13 millones de libros en las escuelas públicas. Entren al portal de compras y contrataciones y van a ver el proceso que se publicó a inicio de año escolar para imprimir 13 millones de libros. Esos libros nunca llegaron a la escuela en este primer cuatrimestre del año. O sea que nuestros niños pasaron el primer cuatrimestre de este año escolar con 13 millones de libros en déficit. Eso no tiene. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como presidente del colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa y proponente del movimiento Nepal RD, yo invito a todos los padres, madres y amigos de la escuela a que se unan a nosotros para que empecemos ya como sociedad a reclamar transparencia, cumplimiento y sobre todo eficiencia. Señores, el 4%, hay organismos multilaterales como el PNUD con miles de millones en contratos al margen de la ley de compras y contrataciones, con proyectos que en mi opinión son una estafa. Técnicamente usted tomar 32 millones de dólares para venderle a la República Dominicana claves de acceso a una plataforma para que los niños practiquen inglés, eso es una estafa, eso es un engaño. Y sobre todo hacerlo al margen de la ley de compras y contrataciones públicas. Señores, eso es lo que pasa acá. Tenemos el presupuesto y luego dicen que sobra dinero, pero mentira, no es que sobra, es que no saben ni siquiera ejecutarlo o no quieren ejecutarlo para poder hacer otras maromas. Aquí hace falta un verdadero liderazgo en el sistema educativo, que sea competente. No tenemos un liderazgo educativo competente. Y todo esto se corona con este proyecto. El asalto al 4% para la educación, este proyecto de ley de fusión del MINERT y el MESIT. Y digo que no tenemos un liderazgo competente porque insisto en que ser competente es saber, saber hacer, saber ser y saber convivir. Los resultados educativos, les voy a dejar un regalo de Navidad a toda la gente que le importa la educación dominicana. Entre al portal de estadísticas oficiales del Ministerio de Educación de la República Dominicana y descargue el anuario de estadísticas educativas 2024 y 2025. Es para cortarse las venas. Es para que usted descubra que hoy tenemos menos cobertura escolar, que hoy los niños reprueban más la escuela, que hoy hay mayor deserción escolar, que hoy tenemos peores calificaciones en las pruebas. Esa es la realidad dominicana. ¿Se puede decir que hay un retroceso en educación? Un marcado retroceso en la educación dominicana. Entren al portal y solamente comparen el año escolar 2019-2020 con el año escolar 2024-2025. Y van a ver que todas las variables de eficiencia interna han retrocedido. Pero lo peor es que los especialistas de este país nos hemos dado cuenta, y vuelvo a Séneca, que es como un barco que no sabe a dónde va. Con cada nuevo ministro se inventan algo nuevo. Y es mucho gasto sin sentido. Sin evaluar resultados. Sin evidencia no que sabe, sustente. El que no sabe para dónde va ya llegó. O no, como tú dices, el viento. Sí, no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Mira, la educación es una ciencia, Ángel. Y sin evidencia no se pueden tomar medidas educativas. Gracias, Juan. Quiero pedirte un permisito. Te agradezco infinitamente este ejercicio. Debemos completarlo. Está incompleto porque hay que evaluar muchas variables de educación. Todavía las perspectivas de la misma evaluación docente. Bueno, de eso está serio. Hay que definir el futuro. ¿Qué educación queremos? ¿Qué profesional? ¿Qué bachiller? ¿Qué queremos? Está pendiente esa tarea. Patrón, gracias. ¿Cómo no? Era placer. Buenas noches. Juan Valdés, un gran amigo y parte de este elenco de este espacio. Le agradecemos su distinguida atención cada vez que le ocupamos. Y quiero dejar a nuestro público en la noche de hoy con un mensaje que me ha impactado hoy. No todo está perdido, no todas las esperanzas están perdidas. Yo quiero dejarle este mensaje que hoy, en un análisis muy profesional, como no lo ha hecho nadie, ningún economista del país hoy, porque estamos anestesiados en este país. Veamos qué dice Omar Fernández respecto del presupuesto aprobado esta semana y que ya en horas prácticamente será ley. Así será.
Como cada año, recibimos en el Congreso Nacional la propuesta de presupuesto general del Estado que presenta el Poder Ejecutivo. Esta es una de las leyes más importantes para el Estado, ya que define las verdaderas intenciones y posibles ejecutorias de un gobierno. Y lo que no se consigna ahí, simplemente no se puede hacer. Por eso, no hay promesa política que resista el sedazo del presupuesto del Estado. Y tras una detallada revisión, hemos identificado aspectos que generan mucha preocupación, pues aún con un clima económico internacional altamente favorable para la República Dominicana, seguimos viendo un manejo interno deficiente. Basta ver que para 2026 el precio del barril de petróleo se colocará en un 25% por debajo del presupuesto de este año. Y a pesar de esto, una vez más, el gobierno propone una estructura presupuestaria altamente deficitaria, en la cual un 33% se financiará con deuda. Señores, estamos hablando de más de 400.000 millones de pesos en nuevos préstamos. Pero quizás peor es el hecho de que estamos ante un presupuesto fuertemente inclinado hacia los gastos corrientes, los cuales ascienden a 1.4 billones de pesos. Sí, con B. Y esto no solo representa un aumento de 4.9% con relación al año anterior, sino que además equivale al 86.8% del presupuesto total y un 16.2% del Producto Interno Bruto. Aún más preocupante es que, dentro de los gastos corrientes, el 38.6% se destinará a pago de nómina pública, vehículos y otros gastos superfluos. Y para que se entienda mejor, este presupuesto propone un incremento de 5.2% de la nómina pública, o lo que es igual a unos 18.581 millones de pesos más. O como brillantemente lo planteó el reconocido economista Juan Manuel Sontag, si asumimos el salario promedio actual del sector público, eso equivale a contratar 136 personas cada día durante todo el año de 2026. Aunque desde 2021 se ha hecho costumbre que el gasto corriente supere los ingresos fiscales, violando con esto la ley de crédito público, en este presupuesto el gobierno logra un nuevo récord: superar el límite permitido por ley en más de 65.291 millones de pesos. Y ese es el verdadero cambio. En contraposición, los gastos de capital propuestos, es decir, la inversión pública, la cual constituye el principal motor de crecimiento de nuestra economía, ascenderá solamente a 215.284 millones de pesos. Esto apenas representa un 13.2% del total del gasto y apenas un 2.5% del Producto Interno Bruto. El presupuesto del 2026 evidencia la continuidad de una política fiscal altamente comprometida con el gasto corriente y la deuda, con baja inversión pública y sin avances en materia estructural. Este presupuesto pone en números lo que hace tiempo la gente siente en la calle: que la cosa no va bien. Por eso propongo la revisión de este presupuesto para redirigir los fondos dedicados a gasto corriente y superfluo hacia la inversión de capital, para promover el desarrollo de infraestructura, generando así más empleos y reactivando la economía.